Comunicad. Descubre todo lo que hay detrás de los grandes comunicadores y cómo aplicarlo a tu vida diaria con Sonia Varela. Pues eso es lo que vamos a tratar todos los lunes, cada 15 días, de cómo aplicar en nuestra vida diaria la importancia de la comunicación. Sonia Varela, que es experta en comunicación y que además acaba de poner en marcha en esta ciudad la primera sala junior de podcast para comunicar. ¿Qué tal, Sonia? Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Educar un poco sobre la importancia de la comunicación en nuestra vida diaria, en todas las edades, pero especialmente en esta edad temprana. Bueno, ¿y eso cómo lo vais a hacer? Explícanos. Bueno, intentaremos plantear la comunicación como algo muy cotidiano. Volveremos otra vez a conectar con esta parte nuestra más humana y ver la comunicación como una parte de nuestra forma de relacionarnos con los demás. Cómo convertir esa idea que tenemos en un mensaje. Esta es un poco lo que haremos en la sala con los pequeños. Bueno, hoy estrenamos el programa y lo iniciamos con una adivinanza. Sí, porque yo creo que es una buena manera de empezar planteándole a nuestros oyentes cómo vemos la comunicación, ¿no? Entonces, este capítulo, para abrir un poco boca de lo que supone para nosotros, lo hemos titulado como un elefante, un bebé y un premio Nobel de Economía. ¿Qué tienen en común estos tres elementos y qué tiene que ver todo esto con la comunicación? Y, por ejemplo, podemos empezar por el elefante. Sí, pues venga, cuéntanos. Pues arrancamos este primer programa con una historia, porque en la India, hace muchos años, había un escultor que esculpía en unas talas de madera unos troncos gigantes, hacía unos elefantes súper bonitos en un mínimo tiempo que todos admiraban. Entonces ese artesano se convirtió en el foco de atención de muchos que querían hacer lo mismo y que intentaban imitarlo. Entonces querían que le diese clases y el señor, que ya tenía unos años, les decía: es que nosotros no admitimos aquí aprendizaje. Es muy sencillo, os voy a dar solamente con 3 elementos, vosotros podéis hacer elefantes tan bonitos como el mío. Cogéis un tronco de madera, cogéis un cuchillo y quitáis todo lo que no es un elefante. Así se esculpe de manera extraordinaria un elefante, les decía. Y esto es un poco la metáfora de lo que ocurre en comunicación. Nosotros, cuando tenemos algo muy importante que decir, lo queremos decir todo. No quitamos lo que sobra. Cada vez que nos encontramos con alguien que tiene un proyecto a lo mejor muy técnico, o nuestro jefe, por eso vamos a traerlo a nuestra vida diaria, ¿no? Cuando hablamos con alguien y te pregunto a ti, Mónica, o los que nos están escuchando, ¿nunca habéis sentido esa situación de estar súper incómodos porque no entendéis nada de lo que os está contando? Sí, como que a veces estás pensando, bueno, a ver cuándo llegamos, ¿no?, al núcleo de la historia. Y no llega a veces, ¿eh? Sí. Y te das media vuelta y dices, no he entendido nada. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enamorados de nuestro mensaje, de nuestro proyecto, incluso en la vida familiar, ¿eh?, con nuestros hijos, por ejemplo. Queremos que escuchen todo lo que le tenemos que decir y a veces todo lo que nosotros tenemos que decir no es lo que la otra persona quiere escuchar o tiene conocimiento sobre eso. Es decir, que no le llamamos a las cosas por su nombre, sino que damos en rodeos, lo adornamos, ¿no? Adornamos ese mensaje. Y metemos el tronco de madera. El mensaje tiene que ser ligero, no el tronco de madera. A nosotros, ¿qué nos importa? Que el mensaje sea ligero, que sea el elefante bonito. Si tenemos que decir algo, lo sencillo y breve, muchísimo mejor. Entonces, acordaros siempre de la historia del elefante. Quitamos en comunicación todo lo que sobra. Bueno, tenemos ya el elefante, el bebé. Pues esto que hablábamos antes de cómo nos sentimos cuando alguien habla con nosotros, vamos a recordar que somos humanos. A veces se nos olvida, ¿eh? Somos como abogados, somos ingenieros. Sí, nuestra parte más técnica, más profesional, ¿no? Es el rol que ejercemos cada día. Somos madres, ¿no? Entonces, ese rol, digamos que cuando nos comunicamos, predomina y nos olvidamos que somos humanos y hablamos entre humanos. Primero sentimos y después decidimos. ¿Por qué? Porque nosotros desde que nacemos, es más, ya desde el vientre de nuestra madre, escuchamos el latido del corazón y escuchamos su voz. Nosotros sí que dentro de nuestra mamá ya escuchamos voces, la de nuestra madre. Nada más nacer,
escuchamos voces. Y durante el primer año de vida, nosotros realmente no entendemos muy bien el lenguaje. En los primeros meses, lo único que hacemos es recoger intensidades, emociones, si están enfadados, si están tristes. ¿Por qué se les canta tanto? Sí, el tono, ¿no? El tono con el que se habla. A los bebés se les canta, ¿no? Porque es muy importante eso que están sintiendo. Y es muy importante la palabra sentir en comunicación. Porque somos humanos, sentimos y después decidimos. Lo que nuestro corazón quiere, nuestra cabeza se las apaña para conseguirlo. Pero primero tenemos que sentirnos en ese entorno de que lo que escuchamos no nos sintamos amenazados. De hecho, si en el entorno del bebé no hay voces graves, por ejemplo, cuando le enseñas tu bebé a alguien y de repente dice, ¡ay, qué bonito!, con una voz muy grave, el bebé se asusta y llora, sí. ¿no? Pues está en nuestra parte más humana. Esta biología, nosotros, en el fondo, en nuestro cerebro reptiliano, somos mamíferos y eso supone un peligro, ¿no? En la naturaleza los sonidos graves equivalen a peligro y el bebé se asusta. Bueno, pues durante nuestro primer año de vida y los siguientes, pues sobre todo el primero, estos patrones de la voz se almacenan de forma inconsciente. Por lo tanto, ¿por qué el bebé? Recordemos, en comunicación sentimos. Por eso es importante que la persona que le estamos contando algo se sienta cómoda. En comunicación lo importante es el otro. Y de ahí nuestros fallos. Porque nosotros vamos con lo que nosotros queremos decir, con nuestro mensaje. ¿Cómo se siente el otro? Pues va a ser primordial. Esta es el segundo elemento de la adivinanza y muy, muy relacionado, un premio Nobel de Economía. Claro, sí, que era, efectivamente, teníamos un elefante, un bebé y un premio Nobel de Economía. Tenemos el mensaje ligero del elefante, el mensaje humano del bebé. Y ahora, ¿por qué un premio Nobel de Economía? Pues porque se ha pasado Daniel Kahneman toda la vida estudiando cómo tomamos decisiones en situaciones de estrés, en situaciones de presión, trabajó mucho para las Fuerzas Armadas y demás, y era muy importante cómo se tomaban las decisiones bajo presión. Entonces, toda la vida estuvieron recopilando numerosos datos y finalmente llegamos a la conclusión de que primero sentimos, después decidimos y que la economía, por ejemplo, es una decisión, es una sucesión de toma de decisiones. ¿Cómo tomamos esas decisiones? Bueno, pues en comunicación hacemos sentir para influir en esa toma de decisiones. Si nosotros queremos negociar con nuestro jefe o negociar con la salida nocturna con nuestros padres, nosotros tenemos que decidir qué intención va a tener esa comunicación. ¿Qué intención? ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir? ¿Sería interesante mostrarse agresivo con tu madre para decirle que quieres una hora más? Bueno, pues esto a veces es un ejemplo exagerado, pero a veces no somos hábiles entendiendo esta parte y no decidimos el tono conforme a la intención que nosotros queremos. Lo que decimos, pero cómo lo decimos, ¿no? Cómo lo expresamos. Si yo quiero conciliar contigo, hemos tenido un problema y quiero conciliar, es muy importante decidir cómo vamos a afrontar esa comunicación. Vamos a ir en tono conciliador, vamos a... Sí, o empezamos ya discutiendo a voz en grito, ¿no? O imponer jerarquía, que a veces en los conflictos hay como esta contradicción de que quieres solucionar algo con un tono que no va a solucionar, sino a empeorar el problema. Entonces, la comunicación, y como toda relación interpersonal, primero sentimos y después decidimos. Antes de escuchar y antes de entender la palabra, nosotros recibimos el tono. Nosotros sentimos. Por eso a veces está, no, yo no te lo he dicho así. ¿Me lo has dicho toda enfadada? Sí. Cuidado con el teléfono, por ejemplo. Cuando estamos físicamente y vemos a los ojos, hay muchas más señales. Pero si solo estamos escuchando, o en este caso la radio... Pues imagínate con el WhatsApp, Sonia, que ahora también, claro, lo que se escribe, pero que no va ahí con un tono, a veces se puede malinterpretar cuando el que lo escribe con una intención y el que lo recibe lo lee con otra. Pero nunca te ha ocurrido, o nunca les ha ocurrido a los oyentes... Porque esto es así. De estar leyendo un WhatsApp y ponerle tu tono a las palabras de otra ya persona. Ya parecer que dices tú, que menudo enfado que debe de tener, ¿no? Exacto. Y a lo mejor no sé, claro. Pero bueno. La voz es como digo yo, un big data. La voz tiene muchísima información y no somos conscientes de toda la información que estamos dando. Por ejemplo, una persona que no estés viendo y escuches con la voz temblorosa, de forma inconsciente, nosotros no somos capaces de descifrar si esa persona nos está mintiendo, es insegura o tiene miedo. De forma inconsciente nos va a despertar. Algo pasa. ¿No? Como algo de sospecha. Y ahí
pues no es una buena manera de empezar, por ejemplo, pues en una entrevista de trabajo, en una situación en la que efectivamente tú puedas tener nervios propios de estar en un medio de comunicación, de ir a una entrevista de trabajo, de un nuevo jefe. Esto tenemos que saber con anticipación que nuestra voz nos va a delatar si nosotros no somos conscientes de eso, ¿no? Saber gestionarlo. Bueno, exacto. Entonces ahora te preguntamos por la resolución de la adivinanza. ¿En qué se parecen un elefante o qué tienen en común, ¿no? Un elefante, un bebé y un premio Nobel de Economía. Seguro que nuestros oyentes ya saben que el mensaje cuando en el trabajo, en su familia, y esto de verdad que de manera natural nos sale, pero a veces se nos olvida. El mensaje debe ser más ligero que el elefante, debe ser humano, porque somos humanos. Y este punto es muy importante y después en los siguientes programas veremos por qué, porque se ha avanzado mucho en neurociencia y vamos a ver esta parte más biológica, qué poco sabemos, qué poco nos conocemos de cómo tomamos realmente las decisiones. Lo saben las marcas, lo saben las grandes empresas, pero nosotros no mucho. Y por el Premio Nobel de Economía, nosotros debemos mostrarnos confiables. Bueno, qué interesante. Vamos a hablar, por lo tanto, muchísimo de comunicación en estos espacios cada 15 días y de comunicar en los más jóvenes. ¿Nos puedes adelantar ya, Sonia, de qué va a ir el próximo programa? Pues este proyecto con los niños, en cada mes vamos a intentar que los mayores nos dejemos llevar un poco estos problemas que no sabemos solucionar entre nosotros, a ver los más jóvenes si tienen un poquito de ideas frescas y no contaminadas por, en este caso, nuestro pesimismo. Vamos a plantearle a los niños y a los jóvenes si vivimos en un mundo pesimista, si le damos más peso a las malas noticias que a las buenas y a ver qué soluciones, que esta parte es la que más me apetece, a ver qué se les ocurre que nos pueden ayudar a los mayores con este problema que tenemos de no fijarnos tanto en lo bueno como en lo malo. Bueno, me encanta, la verdad que me encanta. Pues el 16, eso será el próximo lunes, el 16 de octubre. Sonia Varela, muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a vosotros.